Buenas tardes amigos, el día de hoy estaremos leyendo y meditando en el capítulo número 15 de Primera de Samuel, así que te animo a orar y a ir delante de tu Señor, pedirle que sea su palabra la que habla en nuestros corazones y que disponga nuestro corazón a escuchar su voz. Esto es ADAC, Adolescentes hacia Cristo. El capítulo 15 empieza y vamos a ver cómo es que Dios le da una orden directa a Saúl a través de Samuel. Le va a decir que debía destruir a todo el pueblo de Amalec, desde el más joven hasta el más viejo, desde la vaca hasta el asno. Cualquier cosa perteneciente a este pueblo debía ser destruido, ¿no? Este pueblo había en un principio, cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, este pueblo intentó destruirlo. Los amalecitas eran descendientes de Saúl, era un pueblo nómade del desierto. Y vamos a ver que todo esto que va a acontecer y la orden que Dios le va a dar a Saúl es el juicio contra este pueblo. A pesar de que la orden fue directa, que no hubo ninguna excepción, que no hubo ningún pero, Dios fue directo y tajante con la orden. Vamos a ver cómo es que lamentablemente Saúl y el pueblo hacen como bien les parece, ¿no? El versículo 9 nos menciona de que deciden perdonar al rey, deciden quedarse con lo mejor del botín, deciden quedarse con el mejor ganado, con los carneritos más bonitos. Sin embargo, lo vil y lo despreciable lo van a destruir. El Señor, que esto no lo toma por sorpresa, va a revelárselo a Samuel, le va a decir qué es lo que estaba actuando y cómo había actuado Saúl. Samuel va a partir en búsqueda de Saúl para confrontarlo por su pecado. Y triste y lamentable cómo es que esto empieza, ¿no? Al ver al profeta uno podría pensar que Saúl se arrepintió y que le pidió perdón a Dios y cambió. Sin embargo, Saúl consideraba que había hecho bien, ¿no? Él recibe a Samuel y le dice: yo he cumplido la palabra de Jehová. Sin embargo, el profeta le va a decir: pero ¿qué son estos balidos? ¿Qué son estos bramidos que oigo, no? Saúl, lejos de verse ya acorralado y poder confesar su pecado, lo que dice es que el pueblo decidió perdonarlo, pero para ofrecerlo en sacrificio a Dios, ¿no? Y lo loco de esto es que no se refiere a Dios como su Dios, sino dice como el Dios de Samuel. El pueblo perdonó esto, pero para ofrecerle sacrificios a tu Dios, Samuel. Muy triste realidad la de Saúl. Samuel va a continuar y le va a increpar, ¿no? ¿Por qué es que no va a oír la voz de Dios? ¿Por qué es que Saúl ha actuado de esa manera? ¿Por qué ha hecho lo malo delante de los ojos de Dios? Y vamos a ver que Saúl le va a responder y le va a decir: yo he obedecido la voz de Dios, yo solamente he tomado acá, pero a lo demás lo he destruido, a los demás amalecitas lo he destruido, ¿no? Y va otra vez responsabilizar al pueblo. El pueblo tomó el botín, tomó las ovejas, las vacas, pero para darlo sacrificio a Dios en Gilgal, ¿no? Trata de justificar esto que estaba pasando y llegan los versículos que probablemente antes ya hemos leído de lo que Samuel le va a referir a Saúl. Nos vamos a leerlos, el versículo 22 y el 23. Y Samuel le dijo: ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a la palabra de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros, porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos, idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado para que no seas rey. El reinado de Saúl va a llegar a su fin. Él va a ser desechado por Dios. Y es triste ver su vida cómo empezó con ese deseo de agradar a Dios, con ese deseo de temer y hacer caso a la voz del Señor. Y ahora cómo termina con un Saúl totalmente orgulloso, dispuesto a ponerse en primer lugar antes que Dios, porque obedece más lo que dice al pueblo, presta más oído a lo que dice al pueblo que a lo que Dios le había dicho como orden directa. Saúl, al verse así, y uno podría pensar que sí, Saúl se ve confrontado y se va a arrepentir, pero la palabra no nos menciona esto, ¿no?
Saúl va a tener más pesar por las consecuencias de sus actos de perder el reino que por propio arrepentimiento al Señor. Y esto lo vamos a ver en versículos posteriores, porque cuando ya confiesa su pecado y dice, ¿no?, que el temor al pueblo se lo llevó a actuar de esa manera, vamos a ver también que ya habiendo confesado le va a decir, ¿no?, Samuel, hónrame delante del pueblo, ¿no? Uno podría pensar que Saúl debió estar clamando, debió estar pidiéndole al Señor misericordia por cómo había actuado, pidiendo perdón por el pecado de esa desobediencia directa. Sin embargo, lo que más le importa a Saúl son las apariencias. Que el pueblo vea que todo está bien entre Saúl y Samuel. Que el pueblo vea que Dios aún sigue considerando a Saúl como rey. Y triste ver cómo es que Saúl se puso en lugar de Dios. El versículo en el que hoy vamos a estar meditando está en Salmos 51, del 16 al 17, y dice así: Porque no quieres sacrificio que yo lo daría, no quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. ¿Cuánto es el Señor que más que amar o querer de nosotros apariencias, lo que verdaderamente quiere es un corazón que esté dispuesto a hacer su voluntad, un corazón que obedece a su voz? Es lindo que podamos compartir versículos, es lindo que posteemos y que invitemos a otros a través de publicaciones cristianas, pero más que eso, lo que el Señor quiere es que nuestras vidas estén rendidas por completo a Él. Que no lo obedezcamos solamente en un área, sino que todas las áreas de nuestra vida lo glorifiquen. Que toda nuestra vida sea algo entregado frente a su presencia, que esté dispuesto a oír su voz y hacer como el Señor determine. La obediencia a la palabra de Dios no va a venir por la buena voluntad que nosotros tengamos, o por lo bien que propongamos nuestra meta de así actuar, no va a ser un decir voy a obedecer a Dios y lo voy a hacer, sino a través de su Espíritu es quien nos va a ayudar, quien nos va a capacitar para poder rendirnos a la voluntad completa de nuestro Señor. Si en esta hora es la palabra del Señor la que ha tocado tu corazón, si has sido confrontado con un aspecto en tu vida en la que no estás dándole la gloria, te animo a orar y a pedirle perdón, a decirle al Señor que anhelas vivir una vida que lo honre, a no vivir una vida de apariencia, sino una vida que por completo sea un perfume a sus pies. Vamos a orar por esto. Señor, llévanos a anhelar vidas santas, llévanos a escuchar tu voz, Señor, y hacerte caso, a no cuestionar lo que dices, Señor, a no obedecerte a medias, sino que nuestra vida sea por completo, Señor, de obediencia a ti. Padre, pedimos que sea tu Espíritu quien nos ayude, que sea tu Espíritu, Señor, quien obre en nuestras vidas y nos permita escuchar tu voz y nos permita, Señor, obedecerla. Te pedimos, Padre, que seas tú enseñándonos más de ti, que a través de tu palabra podamos anhelar el conocerte, y no solamente el conocerte, Señor, sino también el vivir vida santa, Señor, porque tú eres santo. Gracias por este tiempo en el que nos permites juntos ir y ver tu palabra. En nombre de tu Hijo amado. Amén. Gracias al Señor por este tiempo, porque nos ha permitido el poder meditar en su palabra. Te animo a que esto no sea lo único que escuches de palabra en el día, sino que le pidamos al Señor que siga poniendo ese hambre y esa sed por escucharlo más de Él, de seguir leyendo de la Biblia. Si el Señor no viene antes, Dios mediante nos vemos el día de mañana. Un fuerte abrazo. Chao.